Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor una vez más. Que el Señor nos siga extendiendo su misericordia. Este día el Señor trae para cada uno de nosotros un tema muy precioso. Mis hermanos, porque un pueblo, o hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, mis hermanos, sin revelación, no tenemos ninguna brújula que nos pueda llevar al camino de la salvación. Así que le clamamos y le pedimos a Dios que esa brújula que viene de parte de Dios llegue a todas las iglesias, ¿verdad? Y que puedan retomar el camino, buscar el camino, la verdad, para que podamos, mis hermanos, tener vida y vida en abundancia y vida eterna. Porque la salvación, mis hermanos, solo viene de Cristo Jesús. La salvación viene de nuestro Padre Celestial, que mis hermanos, que solo tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que pedimos al Dios Todopoderoso en este momento, ¿verdad?, que usted sea dirigido a través de su Santo Espíritu, ¿verdad?, para que usted pueda entender, comprender la palabra y asimismo que la ponga por obra, porque tenemos que ponerla por obra, mis hermanos. La palabra no puede hacer lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas, porque la palabra es la salvación. Por la palabra somos limpios. Entonces aquí, mis hermanos, el Señor nos está hablando, nos va a hablar el día de hoy a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a repetir, necesitamos, mis hermanos, tener esa brújula en nuestras manos para poder saber cuál es el camino, cuál es la verdad y, mis hermanos, un día poder ver al Padre. Amén, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que vamos a entrar a la palabra directamente y vamos a leer en Daniel 2 del 1 al 23. Vamos a escudriñar esta palabra. Yo creo que quizá muchas veces usted lo ha leído, pero necesitamos, mis hermanos, entender muchas cosas de lo que Dios nos está hablando a través de esta parte de la revelación que Dios le daba a Daniel. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy leyendo versión internacional. Dice: en el segundo año del reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Oiga bien, esos sueños que este hombre había tenido, mis hermanos, dice que lo perturbaban. O sea, él estaba, mis hermanos, él tenía miedo, ¿verdad? Él estaba perturbado y dice que eso mismo a él no lo hacía dormir, ¿verdad? Dice, mandó entonces que se reunieran con los magos, los hechiceros, los adivinos, los astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé, así sabré de qué son capaces de darme su interpretación. Entonces, mis hermanos, quiero que miremos algo aquí. Quizá muchas veces, espero en Dios que usted le haya puesto atención a esta palabra, porque a veces solo leemos, ¿verdad?,
o más que todo, le ponemos mucha atención solo a lo que hizo el Señor a través de Daniel. Lo que Daniel hizo aquí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero aquí si se da cuenta, aquí no estaba Daniel incluido en toda esta gente que este rey había llamado. Esa era la gente que estaba, mis hermanos, en el palacio. Esta era la gente que profetizaba, esta era la gente que, mis hermanos, al rey, ¿verdad? Lo dirigían. Había una dirección, mis hermanos, de demonios ahí. Amén. Entonces, a veces muchas casas, muchos hogares, mucha gente, muchas iglesias están siendo, mis hermanos, dirigidas por demonios, por mentira, por engaño. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la palabra de Dios no la sabemos, la palabra de Dios no la escudriñamos, sino que lo único que nosotros, mis hermanos, nos interesa, y oiga bien, pueblo que dice llamarse cristiano, por eso a la iglesia de Cristo, a la que dice ser iglesia de Cristo, porque todos nos decimos llamar iglesia de Cristo, mis hermanos, el Señor nos está hablando el día de hoy. Cuánto engaño, cuánta mentira, por qué tanta gente atada, mis hermanos, a la mentira y al engaño que se está viviendo hoy. El mismo pueblo cristiano, más mundano que cristiano, mis hermanos. No queremos vivir conforme a la palabra. No hay cumplimiento de la palabra. Nosotros mismos le hacemos daño a la obra de nuestro Señor, porque, mis hermanos, las iglesias están llenas solo de gente quejista, de gente con maldad, de gente, mis hermanos, que no cambia. ¿Por qué? Porque esta gente no oye palabra de arrepentimiento. La palabra de Dios es clara, la palabra, mis hermanos, es viva, dice, es eficaz, y dice que la palabra no regresa vacía. O sea que el Señor está diciendo: el que oye mi palabra y oye atentamente mi voz y hace lo que yo le mando, entonces, mis hermanos, nosotros vamos a ver podríamos decir, todas las promesas del Señor cumplidas para nuestra vida. Así como, mis hermanos, ahorita tenemos que estar clamando, tenemos que estar orando por los países, por las naciones, para que haya un arrepentimiento genuino, no solo para los que están, mis hermanos, hundidos en el mundo, sino que para las iglesias, principalmente a las iglesias, para que todos nos levantemos juntos, mis hermanos, en unidad, y que nos unamos a la vid verdadera que es Cristo, que nos unamos, mis hermanos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y podamos clamar, podamos orar, podamos interceder por las naciones, mis hermanos, y nuestra voz va a ser escuchada. Van a ocurrir cosas grandes y maravillosas que quizá, mis hermanos, nadie ha podido, mis hermanos, ver a través de nuestras oraciones, porque el Señor, mis hermanos, anda buscando uno, dice el Señor, que se ponga a la brecha. Y por eso hoy el Señor aquí, mis hermanos, nos está hablando a través de su palabra. Este hombre dice que estaba siendo perturbado por unos sueños que él había tenido. Mis hermanos, siempre cuando hay un sueño, hay una revelación. Oiga bien, ese es el Señor, mis hermanos, está alertando. Así como hoy en día, todo lo que usted está viendo a nivel mundial, todo lo que está sucediendo, lo que está pasando, desastre tras desastre, uno tras el otro. Dígame usted dónde mano humana puede detener, puede parar. No, porque, mis hermanos, toda esa gente que anda haciendo todas esas cosas, mandatarios, toda la gente que está bajo, mis hermanos, que tienen autoridad sobre la humanidad, mis hermanos, esa gente está perturbada, está acabada, mis hermanos, ya no piensan bien, ya no se dan cuenta, mis hermanos, que hay un Dios todopoderoso, un Dios que vive y permanece para siempre, y que de Dios nadie se puede burlar, porque Dios, mis hermanos, busca gente justa, mis hermanos, y hay tanta injusticia que se está moviendo, y sobre todo, mis hermanos, en las iglesias cristianas, le digo, ¿por qué le digo que hay más injusticia? ¿Sabe por qué? Porque conociendo la verdad, no queremos hablarle la verdad a la gente, para que la gente sea libre y no siga atada, no siga creyendo, mis hermanos. La gente hoy en día está, nada más lo único que viene a su vida es, mis hermanos, miedo, angustia, y ese es el tiempo en el cual ya estamos viviendo. Hay angustia y hay miedo, mis hermanos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el enemigo trabaja bien sutil y bien finito. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que él quiere, amedrentar al pueblo de Dios, amedrentar, mis hermanos, aquellos que decían, yo creo, yo confío en Dios. Mis hermanos, ya donde ven las cosas ya así como que, ¿verdad? Que lo que les está pasando,
todo eso les trae miedo. Y oiga bien, en la palabra de Dios, ahí nos dice qué pasa cuando uno maneja esos miedos. Y por eso el enemigo eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Amedrentando a la gente y para que la gente, mis hermanos, tenga miedo. Ahora, el Hijo del Dios Altísimo, aquel que, mis hermanos, confía en Dios, cree en Dios y conoce la palabra, sabe que esto que está sucediendo, todo lo que está pasando, tiene que pasar. De igual manera, a veces en los hogares tienen que suceder ciertas cosas pues el Señor se les está sacando a la luz para que usted haga algo, no para que usted se quede tirado, no para que usted se ponga a llorar, no para que usted se ponga a temblar. La palabra de Dios tiene poder, mis hermanos, y por eso el Señor hoy nos está dando esta revelación. Entonces dice que este hombre estaba rodeado, oiga bien, dice que él, mis hermanos, estaba rodeado, oiga bien, ¿de quiénes? Dice que mandó, dice, a llamar a los magos. ¿De qué estaba rodeado él? De magos, de hechiceros, de adivinos, de astrólogos. Entonces a toda esta gente le mandó a decir que, mis hermanos, él estaba siendo perturbado y que tenían que, pero mire cómo es Dios de fiel y verdadero, mis hermanos. Y así le pedimos a Dios, que Dios, mis hermanos, perturbe a toda esa gente y no sepa ni qué hacer, toda esa gente que se cree que tiene el poder en sus manos y que ellos son invencibles, así como muchos mandatarios o mucha gente habla y dice que ni Dios puede quitarlos, ni Dios puede hacer esto, ni Dios puede hacer el otro. Miren, mis hermanos, el ser humano, ¿quién es? Si Dios en un soplo puede hacer que toda la tierra desaparezca, mis hermanos. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios hasta este momento, mis hermanos, está dando la oportunidad todavía de que nosotros rectifiquemos, tanto como los que decimos ser cristianos evangélicos, como todos aquellos, mis hermanos, que el Señor está teniendo misericordia de la gente que está, mis hermanos, en el mundo, que es gente, mis hermanos, que nadie se ha puesto a la brecha por ellos. Dios está dando la oportunidad. Por eso clamemos, pueblo de Dios, clamemos, deje de quejarse, deje ya de estar, mis hermanos, solo, mis hermanos, pensando cómo va a lograr sus metas familiares, sus metas personales, sus metas para esto, sus metas para el otro. Busque la santidad, sin santidad nada verá al Señor. Y también dice el Señor, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todo les va a venir por añadidura. Mis hermanos, todo el Señor lo va a traer por añadidura, pero es tiempo de buscar a Dios. Entonces dice que este hombre estaba rodeado de todo eso. Vino Dios y él, mis hermanos, trajo perturbación a este hombre, porque nada sucede, nada pasa sin que Dios no lo permita. Entonces, ¿para qué pasó todo esto? Porque Dios quería, mis hermanos, hacer una limpieza de esos mentirosos, de esos engañosos. El tiempo ya está llegando para los mentirosos y para los engañosos. Y como le digo, no estamos hablando, mis hermanos, de los que están en el mundo. No, estamos hablándole a la gente que está en las iglesias. ¿Cuántos, mis hermanos, están haciendo ese papel de adivinos, mentirosos, engañosos, atando a la gente, vendando a la gente, poniéndole vendas, diciéndole a la gente, esto te vendrá, esto te darán, esto aquí, si tú buscas a Dios, pero no le dicen de qué manera, mis hermanos. No le dicen a la gente por qué está pasando ciertas situaciones, no, que solo le envían, mis hermanos, la profecía falsa cuando Dios no ha dicho nada. Dios dice, busquen primeramente mi reino y aprendan a ser justos y todo les vendrá por añadidura. Entonces, mis hermanos, cuando a la gente vienen y le profetizan mentira, le profetizan engaño, mis hermanos, solo para quedar bien con la gente, y están llenas las iglesias, son multitudes de gente que no les importa, mis hermanos, viajar, ir y venir a lugares porque va a llegar no sé quién, y mis hermanos, y esa es la moda ahora. Profetizarle, entonces ¿qué hacen? Vendan a la gente ya piensa que como ya le profetizaron y como piensan que todo se les va a solucionar porque la boca del hombre lo dijo, mis hermanos, se quedan sin hacer nada. Por eso le digo, atan de manos a la gente, le ponen cadenas, le ponen grilletes y también, mis hermanos, les vendan los ojos. O sea, la gente ya no mira, sino que la gente sigue en su misma vida desenfrenada, en su misma vida loca, mis hermanos, y ya no quieren hacer nada porque ya la promesa ya la tienen. ¿Cuánta gente, mis hermanos, se le ha hecho daño? ¿Cuánta gente está hoy en día
mis hermanos, sin querer buscar a Dios verdaderamente como debe de ser, porque tienen la promesa y piensan que la promesa va a llegar. Y mis hermanos se agarran de los versículos bíblicos, aunque la promesa tardare, pero llegará, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero esto el Señor cuando Él, mis hermanos, lo dice en su palabra, es para aquella gente que el Señor está también trabajando con ellos en paciencia. Pero mis hermanos, muchos no es que están el Señor trabajando en paciencia, sino que es algo que nunca va a llegar, porque nunca buscaron la santidad. Entonces, mire, el Señor quería hacer una limpieza, por eso vino este sueño a este varón, por eso el Señor le puso, mis hermanos, lo que él tenía que hacer, porque yo le puedo aquí, ¿verdad?, decir con exactitud que quizá él en otro momento, en otro tiempo, cuando ellos le declaraban, le profetizaban, le decían esto, le decían al otro al rey, mis hermanos le decían mentiras. Entonces, mis hermanos, él ni cuenta se daba, pero ahí es ya, mis hermanos, revelación de parte de Dios. Por eso él llegó y les dijo, ustedes son los que me tienen que decir qué fue lo que yo soñé. Y mire, lo que él también decidió y tomó esta decisión y dijo, si ustedes no me dicen lo que yo soñé y no me dan la interpretación, voy a mandarlos, ¿qué les dijo? A cortarlos en pedazos y, o sea, mis hermanos, a exterminarlos, a acabarlos a todos. Ya se imagina cuántos eran los que estaban en ese momento, en ese palacio, ¿verdad? Entonces, mire, pero ellos trataron la manera de persuadirlo a él, de ver qué hacían, de ver cómo lo convencían. Cuéntenos su sueño. Por eso cuando llegaron, ¿verdad? Viva el rey. Si su majestad nos cuenta, si su majestad nos dice. Sabe que muchos en las iglesias, mis hermanos, eso es lo único que hacen. Andarse enterando de la vida de la gente. Saber, mis hermanos, alguna cosita que sepan de ellos y ya luego van con la profecía mentirosa, engañosa. Entonces, mis hermanos, y la gente creyendo que fue Dios el que habló. No, esta gente, mis hermanos, tiene esa táctica para saber, mis hermanos, a veces, mire, a veces hasta alguien que ni siquiera, mis hermanos, sea profeta, mis hermanos, le ve quizá la cara de angustia a una persona, rápido llega y le dice, yo sé que estás pasando por algo, yo sé que esto te está perturbando, yo sé que te sientes así, pero el Señor te dice que no estás sola, que Dios dice que aquellos que te están haciendo daño, Él se va a encargar de ellos, Él pelea las batallas por ti. Mis hermanos, cuando Dios no mandaba a decir nada, porque sabe que Dios va a pelear las batallas por su pueblo, cuando el pueblo, mis hermanos, obedezca a Dios, cuando el pueblo no meta sus manos, cuando el pueblo, mis hermanos, haga, mis hermanos, el trabajo que le tocó hacer y de hacer discípulos, no, mis hermanos, dando un mal testimonio. Y después viene alguien, ¿verdad? Y le dice todo eso, la gente sigue igual. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado, amén. Y le pedimos perdón a Dios por toda esa gente, pero mis hermanos, es algo profético que el Señor está hablando. Ya viene el tiempo, viene el momento de que si aquellos que andan, mis hermanos, profetizando, aquellos que andan hablando mentira de parte de Dios, les va a llegar su momento, les va a llegar su tiempo, porque ya el Señor está cansado de todo el daño que le han hecho, mis hermanos, a su iglesia, a los que Él un día llamó, a los que un día Él eligió, mis hermanos, y lo que no han hecho, mis hermanos, han hecho lo contrario. No, el pueblo no crece espiritualmente, la gente sigue siendo prepotente, arrogante, con maldad, siguen, mis hermanos, cometiendo pecados. Mis hermanos no le enseñan a la gente cómo se tiene que vivir a la manera de Dios. La gente sigue haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, porque no les predican verdaderamente el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, mire, aquí dice, vamos a seguir. En el 11 dice, lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Mire, hasta ellos estaban ahí, Dios usándolos a ellos mismos. Es como usted ha visto. Mire, hay muchas veces en hospitales, voy a ir a esto, ¿verdad? De los hospitales, porque es donde yo tengo experiencias, ¿verdad? Cuando yo he orado por gente que está enferma.
Pero mis hermanos, muchas veces en los hospitales, después de que ya hicieron, como le dijera, la gente ya se quedó hasta sin nada, mis hermanos, todo lo posible que pudieron hacer, sus bienes hasta se los han gastado en alguna enfermedad o algo, o todo el tiempo han vivido atados a eso, mis hermanos, a los gastos ¿verdad?, de medicinas. Entonces viene, mis hermanos, el médico, ¿verdad?, y llega y le dice, bueno, nosotros ya hicimos lo que se pudo, todo lo que estaba en nuestras manos, ahorita aquí ya solo un milagro. Ellos no dicen aquí solo Dios, ¿verdad? Vaya y clámele a Dios y póngase a cuentas con Dios ¿verdad? Y que Dios le revele de dónde viene esto, por qué tiene usted esa tristeza y por esa tristeza le viene esta enfermedad, o porque usted es esto, o porque usted está así, porque, mis hermanos, el cuerpo va a gritar lo que su alma está callando. Tenemos que entender eso, amén, y tenemos que ser realistas. Casi todo lo que sucede, mis hermanos, es como hasta la gente que come así como compulsivamente, mis hermanos, es porque o hay vacíos o, mis hermanos, la gente está tan deprimida y quiere llenar un vacío. Y, mis hermanos, tantas cosas, pero todo viene, mis hermanos, a lo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, llegar a lo más profundo, llegar a mis hermanos, a donde nadie puede llegar. Y Él, mis hermanos, desactivar todo eso, lo que usted vivió, lo que usted pasó, liberarlo, limpiarlo, si fueron pecados ancestrales, si fueron, mis hermanos, sus mismos pecados, si usted pecó con su mismo cuerpo, el Señor, mis hermanos, está dispuesto a liberarlo, a limpiarlo, a lavarlo, porque para eso es la poderosa sangre de Cristo. Entonces, mire, Dios mismo usó la boca de estos hombres porque le dijeron, ¿verdad? Por ellos no, pero ellos no viven entre nosotros. O sea que ellos estaban hablando de dioses. Como recuérdense que ellos adoraban a varios dioses. Y ellos pensaban que así también, ¿verdad?, los que adoraban a Dios tenían varios dioses, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero no es así. Hay un solo Dios y fuera de Él no hay nadie. Entonces dice aquí, pero ellos reconocían que le dijeron, pero Él no vive entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. O sea, mire, a veces hasta las situaciones temibles para el pueblo de Dios, para nosotros, dice la palabra de Dios, todo nos ayuda bien. Porque a Daniel, en vez de perjudicarle, para Daniel y para los que estaban con él, ¿verdad?, aquellos varones que estaban con él, que él les daba instrucción, mis hermanos, para ellos les iba a ayudar a bien. Mire por qué. Entonces dice aquí, porque recuérdense que hasta ellos estaban siendo buscados para ser ejecutados, porque el rey mandó a que ejecutaran a todos, dijo, aquellos que como decir que tenían revelación, ¿verdad? Pero aquellos tenían revelación mentirosa cuando estos tenían revelación de parte de Dios. Entonces dice aquí, cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. ¿Cómo le habló? Con mucho tacto e inteligencia. Amén. Oiga bien, note esto. Entonces dice, le dijo, ¿por qué han emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael, Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a su sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio. Entonces alabó a Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder.
Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, y a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Esa es aquí donde se cumple esa palabra, donde dice que Él, si lo leemos en Reina Valera, aquí dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Oiga bien, aquí si usted se da cuenta, Daniel, ¿verdad?, se dio cuenta en su revelación, ¿verdad?, que Dios le dio, mis hermanos, que Él es el que pone y quita reyes. O sea que, mis hermanos, así como el Señor, ¿verdad?, había puesto a este hombre, pero si se da cuenta, ya estaba siendo él manejado por el poder de Dios. Qué bueno fuera, mis hermanos, que en todo país, en toda nación, hubiese gente clamando, orando, pero no quejándose, no maltratando, no, mis hermanos, como mucha gente, sus oraciones son, vamos a orar para que esto no suceda, para que esto no pase, para que esto no exista, para que esto se vaya, para que esto aquí, perdiendo su tiempo. Todas las situaciones a cada país, a cada nación, hay, mis hermanos, siempre va a haber una causa por la cual vino. Porque hay puertas abiertas, porque con Dios no se juega. Mis hermanos, el Señor a los que guarda, a los que cuida, son los que buscan su santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué, mis hermanos, esta nación donde hoy, mis hermanos, usted no oye, mucha gente no se ha dado cuenta que esta es una guerra que hay? La gente, mis hermanos, está muriendo, la gente está muriéndose de pánico. Miren, nosotros quizá no nos damos cuenta, pero mis hermanos, ahorita los hospitales se están llenando, ¿verdad? Gente, mis hermanos, que ha entrado en pánico, que ha entrado, mis hermanos, ya hasta por el color de su piel, por mis hermanos, y más para los que, ¿verdad?, no tienen documentos y tantas cosas, mis hermanos, o porque quizá un día cometieron errores, ya los enmendaron, están en la iglesia, pero mis hermanos, esa gente ya entró en pánico. Hay una guerra espiritual, mis hermanos. La gente piensa que guerra solo es la que están en los países, mis hermanos, donde hay guerra ahorita. No, mis hermanos, la guerra también es una guerra, la más grande guerra que hay es en los aires, es espiritual, todo lo que está pasando. La gente está llegando a un caos y esto no va a pasar. Por eso, pueblo de Dios, nos tenemos que levantar, tenemos que clamar, tenemos que orar. Deje de estarse usted solo inclinando a que su situación se arregle. Dios va a tener el cuidado de su vida, de su casa, de su familia, pero ahorita lo primordial es que usted busque la salvación. Deje de estar en esa comodidad donde usted cree que ahí nunca le va a pasar nada, que aquello que usted tiene nunca se va a acabar, que aquello que usted posee, eso lo va a llevar a usted a salvarlo. No, mis hermanos, aquí ya no hay nada que pueda salvar a nadie, solo la palabra de Dios, pero es cuando nosotros la oímos y la ponemos por obra. Amén. Entonces mire lo que dice. Aquí Daniel le dio gracias al Señor y él estaba dando gracias por la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya le había sido revelado. Dice, en el 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Solo quien revela lo profundo y lo escondido? Es lo que yo le estoy diciendo ahorita. La guerra más fuerte, más grande que tenemos es guerra espiritual. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo, mis hermanos, ahorita está tras la gente que tiene un llamado, tras la gente que Dios la puso para, mis hermanos, para llevar a la salvación a otros. Muchos no creen, dice que la salvación solo es Dios. No, es que el Señor usa sus instrumentos, mis hermanos. Por eso Dios nos mandó a que nosotros predicásemos de la palabra de Dios para que oigan la verdad y la verdad los haga libres. Porque, mis hermanos, el Señor quiere que nadie el Señor anhela que nadie se pierda, que todos lleguemos a la vida eterna. Entonces Dios, mis hermanos, por eso nos dijo a nosotros, vaya y hagan discípulos. Y mis hermanos, y hay gente que tiene años de estar en una iglesia, muchos ya se murieron y nunca vieron, mis hermanos, lo que tenían que ver en sus hogares. Y muchos están ahorita, tienen años de estar esperando, mis hermanos, la respuesta y no llega porque no hay revelación de por qué las cosas. Entonces mire lo que dice aquí. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Él en el
En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Pero ¿qué hizo él, mis hermanos? Para él dijo, sí, ahorita, ¿verdad? Señor, ahorita voy a ir con el rey y ahorita le voy a decir esto y el otro y le voy a ir a decir cosas bonitas al rey y yo sé que el rey va a estar contento conmigo y no me va a ejecutar, porque mis hermanos, él no pensó en eso. Él pensó, mis hermanos, él ahí, mira, aquí encierran muchas cosas donde él dice, él dice, revela lo profundo y lo escondido. Ahí el Señor le dio una revelación a él. Ahí, mis hermanos, Daniel entendió para qué Dios estaba haciendo esto. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Para qué? Porque había un fin de lo que el Señor quería, mis hermanos. Ahí llevar salvación a Babilonia, llevar salvación, mis hermanos, a los perdidos, llevar salvación a través de ¿qué? De Daniel. Pero oiga bien, ¿pero por qué Dios le dio la interpretación? ¿Qué le dijo a sus amigos? Nos vamos a poner a orar y vamos a pedir misericordia. Oiga bien, no como altaneros, así como mis hermanos. Hay gente, mis hermanos, que unas necesidades que tiene. Mire, mis hermanos han estado toda la vida en una iglesia. Y mis hermanos, viendo las cosas, todavía que lo que es malo, lo miran bueno. Y bueno, solo lo arreglamos de esta manera, lo maquillamos aquí y ya lo arreglamos. Mis hermanos, ¿quién va a engañar a Dios? Entonces, mis hermanos, esa gente es la que no tiene revelación. Y Dios se ha mostrado a sus vidas para que la alcancen, pero no quieren. Si nos damos cuenta, si usted va y lee en Daniel 1, ahí usted va a leer, mis hermanos, qué fue lo que él hizo. No crea usted que esta sabiduría de lo alto, este entendimiento santo, este discernimiento santo, todo esto, y mis hermanos, hasta para pedir misericordia, nosotros tenemos que ser un vaso que Dios, mis hermanos, mira que hay limpieza de corazón, porque no crea usted que solo oro y solo aprendo y solo que oigo a alguien cómo lo hace y yo lo voy a hacer. Mis hermanos, eso no es así. Sin santidad nadie, dice, verá al Señor, ni lo vamos a ver un día en los tiempos finales, ni tampoco en las situaciones que mis hermanos le hemos pedido que Él arregle. Amén, porque cuando hay una victoria, es estar viendo, mis hermanos, la mano de Dios, el rostro de Dios en esa situación. Entonces dice, si yo le leo aquí, solo se lo voy a leer así rapidito, ¿verdad? En Daniel 1:8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que había hecho Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse, aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de su edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. Entonces, fíjese pues, pero ¿qué puso el Señor primero en Daniel? Favor y gracia, por gracia. Amén. Entonces vino él, mis hermanos, y como él era sabio, entendido, él trató la manera, mire, y como iba con el favor y la gracia de Dios, él, mis hermanos, pudo convencer a este varón. Y él estaba seguro, porque esa es otra cosa, mis hermanos, que uno tiene que tener la seguridad que si usted le es íntegro al Señor en todo, ¿cómo Dios a usted lo va a desamparar? ¿Cómo Dios a usted lo va a dejar? ¿Cómo Dios, mis hermanos, aunque su pie esté ya para resbalar, así como la gente, mis hermanos, que comete pecados, Dios en su infinita misericordia le va a hablar en un sueño, le va a dar revelación, le va a hablar por medio de alguien, o Dios le va a poner hasta los estorbos. Tal vez usted hasta ni cuenta se va a dar que Dios es tan así de bueno
Y aquello no se le da porque sabe que usted se va a perder. Y quizá usted está peleando con Dios, pero si yo creí, yo confié y no me lo diste y no hiciste y esto y el otro. Si hay gente que no teniendo nada es loca. Así como desquiciados andan, mis hermanos, presunciosos, mis hermanos apenas una cosita tienen y ya, mis hermanos, son intocables. Y ya si tuvieran un montón, mis hermanos, ¿cómo serían? Por eso Dios conoce y Él sí escudriña los corazones, Él sí los sondea y Él sí sabe qué hay en nosotros. Gracias, Señor, por tener esa misericordia y por ese amor y ese cuidado que tienes, mi Padre Celestial, con todos nosotros. Entonces, si nos damos cuenta aquí, Daniel, mis hermanos, él fue preparado, él se apartó y él no quiso. Le dijo comer lo que el rey había dicho que comiera. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, entró todo eso. Espiritualmente, si usted lo ve, ahí dice que, mis hermanos, en esa dieta era la carne, el vino. ¿Y qué dijo él? No, yo no voy a comer eso. Yo no me voy a contaminar. O sea, él era ¿qué? Como era un llamado, también él se apartó. De igual manera, todos los que, sus otros 3 compañeros, mis hermanos. Entonces, imagínense usted, por eso él, cuando él vino, él, mis hermanos, rápido, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hace la gente cuando, mis hermanos, es sabia, es entendida? Buscar el motivo, ¿por qué? ¿Verdad? La situación que se está viniendo, que se está pasando. Yo sé y estoy segura que a él se le fue revelado, ¿verdad? Por qué habían llegado hasta mandarles a que los ejecutaran a ellos, pero el Señor, ¿verdad? Le dijo, cuidado, no tengas miedo, no van a ser ejecutados. Y tú estás para decir la verdad. ¿Qué pasó? Dice que después, mis hermanos, si usted sigue leyendo en Daniel 24 en adelante, dice que Daniel le interpreta el sueño al rey. Él le dice qué fue lo que soñó y también le dio la interpretación. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo el rey? En ese momento lo nombró a él, mis hermanos, el principal en aquel lugar. ¿Qué hizo? Él tomó territorio, así como usted, ¿verdad? Cuando usted se aparta de lo malo, usted empieza a limpiarse, usted que se puso a la brecha, usted va, mis hermanos, a pelear la batalla por aquel hijo, mis hermanos, que a lo malo le llama bueno, que mis hermanos, ay sí, pero tiene esto y tiene el otro. No, mis hermanos, nosotros en el Señor no podemos, mis hermanos, venir y que pero mi hijo no tiene esto, pero no tiene lo otro. Y hay gente que así solo excusándose vive delante de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios no nos dice eso. Nosotros, mis hermanos, pero nadie va a tener convicción de hablarle a nadie si primero no se ha apartado de todo lo malo. No va a tener convicción, no va a tener gracia, no va a tener favor de Dios. Tenemos que entender todo esto, mis hermanos. Amén. Bueno, ahora vamos a darnos cuenta aquí, mis hermanos, de que si se da cuenta, esta gente, como le decía, es lo que más se está moviendo en las iglesias. Adivinos nada más, mis hermanos, y gente mentirosa y engañosa, profetizando y engañando a la gente, así como todo este montón de mentirosos que los mandaron a ejecutar. Imagínense, mis hermanos, que dijeron a partirlos, porque a la mera hora, mis hermanos, no pudieron interpretar, así como muchos no se han dado cuenta que amarrarle las manos a la gente, vendarle los ojos a la gente, no dejar que la gente le sirva a Dios como debe de ser, que la gente, mis hermanos, haga las cosas así como dice la palabra de Dios. No se los digo porque si no ya no van a ser especiales y buenos conmigo. Entonces, mis hermanos, esta gente no le está sirviendo a Dios, esta gente no cree en Dios, esta gente no confía en Dios. Nosotros tenemos un proveedor, los hijos del Dios Altísimo, y Él es el que, mis hermanos, dicen, busquen primeramente mi reino y mi justicia y todo les vendrá por añadidura. Mire, ahora vamos a ir a 2 de Pedro 1:19. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Dice la palabra de Dios, lo leo en versión internacional, dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en
prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Vamos a leerlo también en Reina Valera. Mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, mis hermanos, aquí nos está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, mis hermanos, la palabra más segura, la palabra es la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura, la que Dios un día le habló a sus profetas. Por eso aquí en donde está la versión internacional, ahí menciona a los profetas, porque mis hermanos, si usted se da cuenta, si usted lee a los profetas, a los mayores, a los menores, usted se da cuenta ahí, ellos llevaban mensaje. Pero el mensaje siempre de ellos era de arrepentimiento. Ellos llegaban, mis hermanos, porque Dios siempre habla a tiempo y también nos va a hablar fuera de tiempo. Así, mis hermanos, como un día le habló, si se da cuenta usted, a varios reyes. Ustedes hicieron esto, ustedes cometieron el otro, si tú hubieses hecho esto, hubiese venido esto, la salvación hubiese venido a tu vida, a tu casa. Pero no lo hiciste. Dios cuántas veces nos ha hablado a través de su palabra, pero la gente lo que quiere es que en ese momento dijeran, pasen aquí al frente, vengan aquí y vamos a pasar a profetizarle a cada uno según, mis hermanos, el deseo del corazón de la gente para quedar bien con la gente. Y después de eso ofrenda, y a la gente, ay sí, para que se me cumpla lo voy a hacer. Mis hermanos, esa es una manipulación. Si usted al Señor le va a dar porque a usted le nace, usted le va a dar por agradecimiento, usted le va a dar al Señor porque usted cuando oyó la palabra, usted dijo, esa palabra yo la tomo, yo la agarro, Señor, perdóname. ¿Sabe que las ofrendas, mis hermanos, tendrían que ser para pedir perdón? Porque el Señor eso es lo que quiere, arrepentimiento, mis hermanos. Arrepentidos y convertidos, y ayúdame, Señor, a convertirme a lo que dice tu palabra. Entonces, ¿cuál es la profecía más segura? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, la palabra a usted, mis hermanos, dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. O sea, la palabra es la lámpara de nuestro Señor. Él es una lámpara, Él es una luz, donde esa luz, mis hermanos, a usted le va a alumbrar y le va a mostrar toda su situación, le va a mostrar a usted su condición, la que usted está llevando, pero mis hermanos, no la condición que usted está viendo con sus ojos reales, no que lo que está oculto, lo que usted no puede ver. Dios, si usted le pide al Señor que lámpara sea a sus pies la palabra de Dios, Dios le va a revelar, mis hermanos, a usted por qué aquella situación que a usted le vino. Amén. Así como esta revelación se la dio el Señor a Daniel, mis hermanos, pero porque él era un hombre apartado de Dios. Pero ¿cómo va a esperar usted que la revelación venga? Mis hermanos, la revelación le tiene que venir a usted. En su infinita misericordia, Dios puede hablar a través de alguien, porque yo no me cierro a que yo decirle, no hay nadie. Sí, mis hermanos, pero usted tiene que saber que casi siempre, mis hermanos, y siempre es así, las situaciones, mis hermanos, no vienen sin una causa. Y el verdadero siervo o profeta, si es mandado por Dios, mis hermanos, siempre va a llevar una alerta o le va a decir a la persona, ¿por qué te vino esto? Enmenda esto. Y, mis hermanos, se puede hasta quebrantar una maldición. Pero sabe que mucha gente a veces, ¿qué es lo que le dicen? De una ofrenda, hermano. Entonces el hermano da la ofrenda. Y quizá en el momento, porque casi siempre, mis hermanos, lo que a la gente lo hace sufrir y llorar es la economía. Entonces viene de una ofrenda y la gente la da. Dios no se queda con nada. Y oiga bien, para que usted entienda esto, la situación se le puede arreglar en el momento, pero no se quebrantó una maldición. Mejor viva una vida santa, mejor haga conforme a la voluntad de Dios, porque mire, si usted viene y usted no diezma, usted no ofrenda,
usted no sirve. Si usted hiciera todo eso buscando las cosas del reino, todo le vendría por añadidura. Si usted diezmara, como dice la palabra de Dios, mis hermanos, que tiene que ser el diezmo verdadero conforme a usted, mis hermanos, el Señor lo está bendiciendo. Y ahora si usted dice, yo quiero dar más porque mi creer, porque yo quiero tener un sueldo mejor, eso es creer. Mis hermanos, tampoco no le estoy diciendo si usted no lo cree, porque usted sabe que yo solo le estoy diciendo aquí de que, mis hermanos, si Dios ahí dice que maldito es con maldición el que no diezma, el que no ofrenda y le da lo que le da la gana a Dios, dice, maldito sois con maldición. Ahí lo dice en Malaquías. Ahora, si usted, ¿verdad? Usted le cree más a los demás, a esos mentirosos, que lo único que hacen, no, usted no diezme, no ofrende, eso no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben qué es lo que les gusta, hacer sus grandes actividades, teniéndolo a usted nada más ahí entretenido, mis hermanos, y de ahí ellos sacando su dinero. Pero mis hermanos, pero no le enseñan a la gente, porque saben que la gente eso es lo que le duele. Ahora sí hacen una actividad, me gocé y qué bonito estuvo y me dijeron que viene esto, viene el otro para mí, pero solo cosas bellas y maravillosas, ¿verdad? No, mis hermanos, estamos en tiempo de aflicción, estamos en tiempo de terror, estamos en tiempo de persecución, estamos en tiempo de guerra, estamos en tiempo, mis hermanos, donde ya las señales se están viendo de la venida de nuestro Señor y también las profecías cumpliéndose. El que no sabe la palabra, por eso dijo el Señor, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Ya a muchos, mis hermanos, van a seguir en lo mismo, pecando, viviendo su vida como la quieren llevar. ¿Por qué? Porque ya no hay entendimiento. Y vamos a irnos a la última cita bíblica. Vamos a leer aquí en Juan 15. Dice la palabra de Dios en Juan 15. Mire lo que dice, y ahí con esto vamos a ir terminando. Juan 15. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, oiga bien, que en él no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser usted limpiado? Porque le estén profetizando, porque le estén declarando, porque le estén diciendo mentira. Por eso a la gente, mis hermanos, oiga bien, lo que menos quiere es oír palabra de Dios. Tener una disciplina en oír palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, usted nunca va a ser limpio. Aquí dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto sin que no permanezcan en mí. Entonces, permanecer en Cristo Jesús, permanecer con Dios es permanecer, mis hermanos, en la palabra, vivir la palabra. Yo soy, dice la vid, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, aquí está nuevamente, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Pidan qué? Lo que quieran y se les concederá. ¿Cuándo? Cuando yo permanezco en Dios. ¿Cuándo? Cuando yo busco primeramente el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo escucho palabra de Dios, porque esta es la voz de Dios, el amor de Dios y el ADN de Dios. En mi vida va a haber cambio, porque voy a pasar a tener el ADN de Dios. Pero ¿cuánta gente, mis hermanos? Otras cosas si las quiere ver, para otras cosas si tiene tiempo. Ahí siga perdiendo su tiempo, sígalo perdiendo. Pero Dios, mis hermanos,
pedirá cuentas un día. Dice que nadie puede hacer nada si no está unido a Él. Y dice que toda rama que no da fruto, oiga bien, más si Dios a usted lo mandó a hacer algo y usted no lo hace, como dice la palabra de Dios, dice que va a ser cortado y mandado al fuego. Ahora dígame usted, en los tiempos finales, ¿cómo va a ser la situación? Va a ser separada, dice la cizaña, del trigo. En este tiempo, a veces todos cristianos, todos somos esto, todos sabemos el otro, mis hermanos, pero lo que menos hacemos es honrar a Dios. A la gente, la honramos a la gente, mis hermanos, hacemos de todo, pero, mis hermanos, darle tiempo a Dios, honrar a Dios con todo lo que Él ha hecho por nosotros y nos ha dado, mis hermanos, nosotros, bien, si usted cree que poco le ha dado, la misericordia de Dios. Si le ha dado mucho, no es para que usted se lo quede, sino que para que, mis hermanos, sea agradecido y de gracia, desde lo que de gracia Dios le ha dado. Amén. Entonces, mis hermanos, yo le pido a Dios que esta palabra haya quedado en su corazón, que usted la ponga por obra y busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo le va a venir por añadidura. Un día el Señor, mis hermanos, hará memoria de todas sus ofrendas en el día de la angustia, dice, ¿verdad? Angustia está llegando, mis hermanos, a los países, a las naciones. Ahorita están unos, al rato les tocará a otros, pero de que esto se va a terminar, no se va a terminar. La misericordia de Dios está mandando por poquitos. Esas cosas que usted ve son chiquititas. Todos esos rumores, todas esas cosas que usted oye son chiquitas a lo que viene, mis hermanos, a lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces le pedimos a Dios que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, pero no para que, Señor, en el tiempo de la angustia, ahí te acuerdas de mí, Señor, y no, que tenga misericordia, que todavía nos dé tiempo a rectificar, para que, mis hermanos, podamos estar firmes en el día malo, y que nuestro pie, mis hermanos, no resbale, ¿verdad? Así que yo le bendigo con toda clase de bendiciones, que la paz de Dios reine en su vida, en su casa, y que la sangre de Cristo, mis hermanos, nos siga cubriendo. Dios le bendiga a cada uno por nombre. Bendiciones.